Este suceso fue dado a conocer a las noticias como un hecho enigmático y que pocas pistas dejó. Los detalles fueron deformados a tal grado de convertirse en solo un acto bizarro de algún asesino loco y desquiciado. Aunque, como era de esperarse, se dejó como uno de los miles de casos por asesinato sin resolver, y la forma en que fueron relatados los sucesos en las distintas cadenas televisivas opacó y ni siquiera se acercó una milésima a lo que realmente ocurrió. Algunos se estarán preguntando: ¿de qué historia hablas? No recuerdo haber escuchado de ella en las noticias. Pues bien, lo dejaré en la descripción del video. Y seguro también te preguntarás: ¿cuál es la historia real? ¿Y por qué fue ocultada al mundo? La razón es muy sencilla. La naturaleza atroz de este suceso no cabría en la mente más sana en este mundo, inmediatamente se volvería loco, o el terror le carcomería el alma por las noches restantes de su vida a la hora de dormir, resultando en un horrible infierno en vida. Ahora, sin más preámbulos, conozcamos la historia original. La que todo mundo sabe. La que se obligó a contar por lo difícil que resulta asimilar la que es real y verídica. Sucedió nada más y nada menos que en Los Ángeles, Nueva York, en el Hotel Cecil. Un día, uno de los huéspedes del hotel envió una queja al personal reportando que el agua de la regadera en la que éste se bañaba tenía una tonalidad de color muy inusual, cosa a la que los trabajadores del hotel verificaron sin explicación ni acción alguna. A los pocos días, otra huésped envió una queja refiriéndose a que el agua tenía un extraño sabor, y que al lavarse los dientes notó que algo andaba mal con el color del agua. El personal fue a revisar y concluyó, erróneamente, que se trataba de óxido que se pudo haber colado en alguna tubería. Al otro día, ¿cuál sería la sorpresa de los empleados del hotel al recibir más de 24 quejas en menos de 2 horas, a lo que el encargado despachó a uno de los trabajadores de mantenimiento para que revisara el tanque de agua del techo, ya que de ahí pudo haberse originado el problema? ¿Cuál sería su traumática sorpresa al descubrir que dentro de ese tanque se encontraba el cadáver de una mujer en ya un avanzado estado de descomposición? El cuerpo era el de una joven turista canadiense de 21 años, Elisa Lam, que llevaba desaparecida 19 días. ¿Son capaces de imaginarlo? Los turistas del hotel se habían bañado, cepillado los dientes y tomado el agua sin tener idea de lo que pasaba. Los detectives lo calificaron de inmediato como un asesinato macabro, a pesar de ciertas particularidades como que para sacar el cuerpo, debieron abrir un agujero en el tanque, o sea que era físicamente imposible entrar, y que, a pesar de las medidas de seguridad de la terraza, con un acceso restringido y extremas medidas para evitar que ingresen los huéspedes, alguien, o ella misma, había entrado sin ser descubierto. Pero un video de las cámaras de seguridad del ascensor del hotel cambió todo. A continuación comenzará el video. Les advierto que lo que están a punto de ver, a pesar de parecer un hecho sin explicación alguna, como hicieron creer a millones de personas y a organizaciones policíacas independientes, es solo una pequeña pieza de este inmenso rompecabezas, es como mostrar solo un grano de arena, y tratar de ocultar el desierto, ya que, a pesar del miedo que me recorre el cuerpo, y el frío que me invade la espina, me siento afortunado de ser conocedor de lo que en verdad pasó.
En la grabación, se ve a Elisa apretando todos los botones del ascensor, después siguen movimientos erráticos y hasta una charla con alguien que nosotros, los mortales, no llegamos a ver. Se la nota con miedo, como si estuviera en una escena de terror, como si alguien la estuviera persiguiendo. Lo llamativo es que Elisa no tenía antecedentes de trastornos psicológicos de ningún tipo y que, de acuerdo a los peritajes, no había consumido ninguna droga. Incluso el examen forense dictaminó que no se encontraron signos de violencia. Aunque, dijeron, no fue concluyente. ¿Qué fue lo que pasó entonces? ¿Un crimen perfecto? ¿Un ataque demoníaco? ¿La obra de una fuerza paranormal? Los medios locales confirmaron que un estudiante de Shanghái predijo exactamente la ubicación del cuerpo de Elisa Lam. Lo dijo en las redes sociales, pero no le hicieron caso. Bernard Díaz, que vive en el Hotel Cecil desde hace 32 años, afirmó que escuchó un fuerte golpe en el piso de arriba la noche en que Elisa desapareció. Y dijo que su piso experimentó misteriosas inundaciones esa noche. Cuando comuniqué lo que pasaba me dijeron que no había ninguna obstrucción en las tuberías entre la tercera y cuarta planta, dijo el hombre de 89 años. Pero este no es el primer hallazgo macabro en el Hotel Cecil. El edificio, construido en la década del 20, parece condenado a las desgracias. Fue hogar de dos asesinos en serie, Richard Ramírez y Jack Unterweger. En 1985, Ramírez pagó $14 por una noche para quedarse en el piso 14, donde finalmente mató a 14 personas. 6 años más tarde, Unterweger asesinó a varias prostitutas mientras vivía en el hotel. En 1962, cuentan los archivos, Pauline Otten, de 27 años, saltó por la ventana y cayó sobre un peatón. Ambos murieron. 2 años después, Goldie Osgood fue encontrada violada y estrangulada en su habitación. Elizabeth Short, también conocida como la Dalia Negra, patrocinó el hotel, poco antes de ser encontrada mutilada y descuartizada en 1947. Aquí un testimonio de un suceso macabro que ocurrió una noche. Una de las noches estaba en mi habitación y desperté con la sensación de que estaba siendo estrangulado. Bañado en sudor frío, no podía moverme ni pedir ayuda. Literalmente pensé que iba a morir en ese cuarto. Salí corriendo de la habitación y bajé a la recepción. A la mujer tras el mostrador, en el turno noche, le dije lo que había pasado tras recuperar el aliento y ella me dijo que habían asesinado a una persona en ese cuarto. No logré conciliar más el sueño. Como verán, hasta este punto la historia ya es por sí sola bastante aterradora, pero no es nada comparado a los hechos que estoy por relatar a continuación, y te advierto, que si quieres dormir en paz y sin temores esta noche, mejor dejes de ver el video hasta este punto, ya que no me haré responsable. Comienzo mi versión de los hechos. Primero que nada, me gustaría aclarar que los acontecimientos que narraré a partir de este punto tuvieron lugar hace un año, y la razón por la cual les comparto tal experiencia es para dar con pistas o algún dato certero de lo que al final les preguntaré, solo que para ese fin necesito que escuchen primero cómo fue que todo tuvo lugar en realidad. Otro punto importante, es que no daré datos precisos de mi identidad, mi profesión o cualquier dato personal, esto con el fin de protegerme a mí y a los míos, así que agradezco de antemano su especial respeto. Todo comenzó hace un año, concretamente el 3 de marzo de 2013. Me encontraba preparándome para mis labores diarias, tomando el desayuno y revisando las noticias en mi computadora. En ese momento una de aquellas noticias captó mi atención especial, y como podrás ya predecir, fue del caso que les relaté al inicio de este video, el caso de Elisa Lam. Nunca antes me había sentido tan fascinado por algo de esa naturaleza, algo en mi cabeza no daba crédito a que un hecho de esa magnitud pudiera quedar en el olvido o en la duda, quizá porque mi profesión tiene mucho que ver con ello. Con el sentimiento de un niño ilusionado por la llegada de Santa Claus, ya estaba obsesionado con este nuevo hobby. Decidí investigarla en mis tiempos libres a través de la red y algunos contactos cercanos al hecho, aunque todo fue en vano, ya que cualquier información era irrelevante o llevaba a la misma conclusión cuyo fin ya conocía. Así que decidí indagar un poco más en el tema en terrenos prohibidos, y de hecho, ilegales. Fue así como llegué a la Deep Web.
que en español significa web profunda, y conseguí la URL para entrar a un foro especial en el cual se reúne gente que decide por algún motivo u otro revelar información ultra secreta o datos peligrosos sobre el mundo. Incluso hay temas para hablar sobre el experimento MK Ultra y extraterrestres. Aquí he de mencionar que esta es una página web que solo puede encontrarse en la Deep Web. Sería inútil si preguntas por el enlace, o si tratas de buscarlo. Donde posteé el tema en la sección de dudas y compartimiento de secretos, en espera de una respuesta visible. Pasaron así muchos meses en los cuales no recibí respuestas creíbles, solo gente ignorante que indagaba o especulaba sobre el hecho, dando alegatas inútiles sobre satanismo o magia negra. Ahora, centrémonos en un solo individuo. ¿Recuerdas a aquel trabajador de mantenimiento que, como en las noticias mencionaron, fue a revisar el tanque de agua potable a la azotea? Pues una grata sorpresa me esperaba, al descubrir, en mi ardua búsqueda por la verdad, que un usuario del sitio de la Deep Web muy interesante, al fin emitió una respuesta contundente al tema que ya veía como olvidado. Lo que más me llamó la atención de su respuesta a primera vista, fue que, a diferencia de los demás que solo intentaban fallidamente molestar, había posteado su mensaje en completo inglés, si tomamos en cuenta que mi tema lo escribí en español y que el resto de usuarios que respondieron también lo habían hecho de esa manera. Su mensaje era el siguiente, segundo motivo por el cual llamó mi curiosidad. Quizá no me creas, pero yo sé lo que pasó en realidad en ese hotel, ya que el encargado de mantenimiento que fue testigo del hallazgo terminó siendo mi paciente en un hospital psiquiátrico para el que trabajé hace tiempo, y de alguna manera conseguí que me contara todo. Si quieres saber más sobre lo que pasó en realidad, con gusto dejo ante ti mi dirección de Skype en tu bandeja de entrada, y así poder contactarnos fuera de este sitio. Mi primer reacción ante tal revelación fue de miedo, ya que la frase clave de esa enunciación, hospital psiquiátrico, me hizo imaginarme lo peor. ¿De verdad fue tan terrible lo que pasó, para postrar en tal estado mental a quien lo presenció? De inmediato, abrí mi bandeja de entrada de la Deep Web, y, debido a que estas son totalmente confidenciales y secretas, estaba tranquilo de que nadie más en el mundo la conocería y así podría continuar con mi investigación sin temor alguno. Abrí mi cuenta de Skype, y agregué a mi nuevo y esperado contacto, el cual para mi grata sorpresa, se encontraba en línea. Inmediatamente le envié un mensaje dándole a entender quién era y qué era lo que buscaba, a lo cual me respondió en inglés. Espera un momento mientras me aseguro de que nadie más escuche lo que estoy por contarte, y de que mi identidad se mantenga oculta, y no trates de rastrear o sacar información de esta cuenta, porque la hice solo con este fin, eres la única persona con la cual la usaré. Tragué saliva después de leer eso, y me dispuse a esperar, lo que para él fueron 5 minutos y para mí, horas. Pasado ese tiempo, la alerta de llamada comenzó a sonar, haciendo eco en mi habitación en la cual me encontraba solo, a lo cual contesté sin pensarlo 2 veces. Me saludó una voz extraña y obviamente deformada con algún programa de computadora, protegiendo así aún más su identidad. Nunca antes me sentí tan afortunado de saber y entender el inglés a la perfección, así que me dispuse a subir el volumen de los auriculares al máximo y me dispuse a escuchar lo que se quedaría en mi cabeza por un largo tiempo. Buenas noches, curioso buscador de la verdad. Me presento ante ti como un simple internauta en sus tiempos libres, y como médico psiquiátrico veterano, algo desquiciado y quizá ya loco. Desde que tengo conocimiento del hecho, me ha carcomido el impulso de contarle a alguien digno de saberlo, no habiendo encontrado a una persona así hasta que leí tu mensaje en la Deep Web, ya que era extremadamente elaborado y sincero. Normalmente me encuentro buscando información sobre experimentos a gente que sufre de diversos problemas mentales, pero en ti vi la oportunidad perfecta de saciar mi sed y así poder, quizá en un futuro, irme a la tumba en paz. Todo comenzó una tarde de julio, un particular paciente fue llevado al hospital de emergencia, debido al estado terrible en el que se encontraba. Para mi desgracia, me correspondió a mí tratarlo. Al paso de los días, el pobre tipo no podía dormir ni un solo momento, su vista se encontraba siempre perdida y hacía sus necesidades fisiológicas sin avisar. Era como una planta de carne y hueso, a pesar de tener las facultades básicas para moverse, este no lo hacía.
Después de semanas de jalarme los cabellos para hallar una solución, ya que ningún tipo de medicamento hacía un claro efecto, me dispuse a aplicarle una terapia hipnótica, que para mi sorpresa, dio un aterrador resultado. El sujeto se puso de pie, me miró fijamente, y jalando su sucia y amarillenta bata, comenzó a hablar descontroladamente, de lo cual destacaba que no paraba de repetir la palabra salgo una y otra vez. Le ordené calmarse, y le pedí que me contara qué lo había perturbado de tal manera. No acabé de pronunciar la última palabra, cuando el sujeto se puso de cunclillas en el suelo, y con un tono de voz grave y seria, comenzó a relatármelo todo. Ese horrible día, recuerdo perfectamente al encargado del hotel pedirme revisar la cisterna del techo. Trabajaba en el prestigioso Hotel Cecil, ¿sabe? Y yo era el encargado de mantenimiento, ¿sabe? Y me gustaba mucho mi trabajo. Como adoraba mi trabajo. Cuando subí, traté de abrir la cisterna, pero era demasiado dura, no había sido abierta en años. Entonces, ¿sabe qué hice? Bajé a pedir ayuda del resto de personal, y el encargado también decidió subir a supervisar. Ya arriba, 2 hombres subieron a donde se pudiera alcanzar la tapa de la cisterna, y yo me quedé abajo con el resto a supervisar. Cuando por fin ambos lograron abrir, con demasiado trabajo, aquel tanque, presencié lo que es una caja de Pandora de la vida real. Apenas se aflojó la tapa, esta salió volando por la presión que había allí dentro, e inmediatamente un olor asquerosamente horrible a carne putrefacta y humedad invadió el lugar, hecho al cual todo mundo se tapó la boca evitando vomitar a toda costa. Uno de los que abrieron la cisterna se desmayó, cayó de la plataforma donde estaba la cisterna, y se golpeó la cabeza con una estructura de concreto, muriendo instantáneamente. El otro, simplemente se quedó ahí, petrificado observando dentro de la cisterna, para después voltearse hacia nosotros y comenzar a vomitar descontroladamente. Iracundo, el encargado del hotel ordenó que llamaran a la policía, subió a donde el tanque estaba, y al asomarse, horrorizado emitió un alarido que seguro se escuchó en todo el hotel. Bajó pálido y tembloroso, llamando de nuevo a la policía, y con la voz entrecortada, pronunció: mejor que llamen al FBI, no creerán la atrocidad que tenemos aquí arriba. De inmediato llegó personal policíaco y del gobierno, no tuve oportunidad mínima de ver lo que allí había, así que decidí irme a mi casa. Fue muy extraño lo que ocurrió al día siguiente, ya que nadie hablaba sobre el tema, y casi al finalizar el turno, se nos hizo firmar un documento de parte del gobierno, en el cual jurábamos no decir palabra al mundo exterior de lo que había ocurrido, además de darnos un cheque por indemnización por daños a la moral. Otro detalle, es que ya no supimos nada del trabajador que murió por el golpe en la cabeza, ni siquiera si tuvo funeral o algo por el estilo, simplemente desapareció su existencia y la de su familia. Estuve así con la duda que no me dejó dormir durante días. Después vi en las noticias lo que supuestamente pasó, ¿sabe? Pero demasiados detalles habían sido omitidos, y el video que fue mostrado de la chica era por demás desconcertante. Después de lo que aconteció ese día, el encargado del hotel renunció, yo no duré mucho hasta perder mi trabajo, y mi vida se convirtió en un infierno a partir de ese momento. Mi esposa y mis 2 hijas murieron en un accidente carretero, quedé en bancarrota, las enfermedades eran presa de mi ser, ya no tenía escapatoria a otro lugar más que el suicidio. Pero por cobarde no me atrevía a hacerlo, quería saber cuál era el motivo de que dichas desgracias asolaran mi vida de esa manera, así que llamé al viejo encargado del hotel, aún conservaba su número telefónico y pues las cosas no me las iba a llevar así al otro mundo. Cuando lo llamé, me respondió una voz completamente diferente a la que yo estaba acostumbrado. Era ronca y deteriorada, temblorosa, la garganta sonaba demasiado lastimada. Muy tenue y débilmente, me respondió, como si ya supiera que le llamaría y por qué motivo. Es mejor que no lo sepas, pero ya que no veo por qué no mostrarte, lo haré, así sea lo último que haga. Te espero en el hotel, donde solíamos trabajar, mañana a las 9 p.m, no me pidas que sea más tarde ni más temprano. Al día siguiente, dormí toda la tarde hasta que llegó la hora de la cita. Al entrar al hotel, en el área de recepción, me percaté que ya estaba el antiguo encargado del hotel esperándome, y platicaba casualmente y entre risas con el recepcionista.
Cuando se dio cuenta de mi presencia, su mirada cambió a un tono lastimoso, como si alguien le hubiese golpeado por detrás. Me pidió que lo esperara un momento, se volteó hacia el recepcionista, que después de unas palabras que no alcancé a escuchar con claridad, le entregó un juego de llaves. El ambiente del lugar cambió repentinamente, un frío intenso asoló el área, y algunos focos se fundieron en ese momento. Me pidió que lo siguiera al sótano, donde se encuentra la sala de supervisión de cámaras de seguridad antigua. Me resultó extraño ya que esa sala ya no se usaba desde hace mucho tiempo, incluso antes de que yo trabajase ahí. Caminé tras él, y mientras bajábamos las escaleras hacia dicha habitación, me dijo lo siguiente. Por favor, nada de revelar lo que aquí verás, son cosas que alcancé a rescatar de aquel día, y las oculté aquí, en esta habitación que ves. Espero que estés consciente que lo que vas a presenciar va a cambiar mucho tu vida, y para nada es por algo bueno, no señor. Todo lo contrario. Noté como una mueca malévola invadía su rostro, como si fuera una especie de verdugo que lleva a su víctima para ultimarla. El antiguo encargado sacó las llaves, y rápidamente y sin esfuerzo alguno, abrió la puerta de la sala de seguridad. Al entrar, abrió un archivero, del cual sacó una carpeta, y de ahí un disco que me entregó en las manos. Quiero que observes detenidamente la fecha de este disco, y trates de intuir lo que es, antes de ponerlo en el reproductor y verlo. Al observar, me di cuenta que era la fecha en que la chica turista, Elisa, había sido reportada como desaparecida, pero había algo más. Al parecer, ese disco no solo contenía las grabaciones de ese día, sino de todo el mes anterior y el mes posterior en que se dio el suceso. Volteé hacia el viejo encargado y le dije que no era necesario verlo, que ya antes en las noticias lo había visto. A lo cual él soltó una carcajada, alegando que eso no era nada, que era una simple patraña, y me pidió que pusiera el disco en el reproductor. Hice lo que me pidió, y al momento de presionar el botón reproducir, me dijo: adelanta un mes antes del reporte de desaparición, y verás a lo que me refiero. Tragué saliva y me dispuse a complacer su petición. Llegado al punto que me indicó, noté algo macabro y extraño, simplemente no estaba bien. Ahí, en el ascensor, la misma chica, Elisa, haciendo los mismos movimientos, la misma ropa, la misma forma de ocultarse, todo era exactamente como en el video que ya había visto antes, al igual que el momento en el que sale del ascensor para ya nunca más volver a aparecer. Lo extraño y perturbador aquí, es que era de una fecha que no encajaba, de un mes antes al que todo mundo conocía. Intrigado, volteé a ver al viejo, quien, con una siniestra expresión, me pidió que adelantara al siguiente día y a la misma hora. Mi cabeza daba vueltas, y mi corazón palpitaba como loco. Ahí estaba de nuevo, la misma chica, como el día anterior, haciendo exactamente lo mismo que el video original. Así nos fuimos día en día, obteniendo el mismo resultado. A excepción del último día donde aparece filmada Elisa Lam, o cualquier cosa que ella fuera, ya no estaba seguro de si era humana, si ese era su nombre o solo un seudónimo dado por la prensa y la policía. Ahí fue cuando ya no pude volver atrás y evitar verlo. Aparece el video, normal como los otros, solo que en esta ocasión, el terror se apoderó completamente de mí y no pude evitar temblar y gritar de miedo. La diferencia era que en este, se podía observar, claramente, de qué se ocultaba la chica. Era una figura muy alta, completamente negra, parecida a una sombra, pero no una sombra normal, sino profundamente oscura. Estaba pegada a su espalda, y de sus brazos sobresalían una forma extraña como de cuchillas afiladas en lugar de manos, o más bien como lápices. Su cabeza era ovalada y completamente negra. La chica, no sabiendo que lo tiene encima todo el tiempo, parece que desde un inicio trataba de escapar de esa cosa. Al final del video, justo en el momento que Elisa se dispone a salir, sucede la encarnación del peor temor de cualquier persona. La macabra y espantosa figura, voltea hacia la cámara de seguridad, y, como si supiese que la están observando, de la cara completamente negra y sombría, comienza a emitirse una blanca, y terrorífica, sonrisa malvada. Me quedé paralizado, frío y temeroso por unos momentos, solo para ver que al día siguiente de la grabación, ya no aparecía la chica. El viejo encargado del hotel, procedió a apagar el reproductor, y de entre unos cajones, sacó lo que parecía ser una carpeta de fotografías.
Me miró a los ojos, y muy seriamente y con voz completamente diferente a la que tenía hasta el momento, de manera recia y clara, me dijo: quiero que jures, que cualquier cosa que ocurra en los próximos minutos, será todo responsabilidad tuya, y de nadie más. Me deslindo de cualquier daño o suceso que a partir de este momento ocurra, así que te pregunto de nuevo. ¿En verdad quieres saber qué es lo que había ahí dentro, en esa cisterna, aquel día y que todos, incluido el gobierno y yo mismo, que perdí mi trabajo por ello, se vieron en la necesidad de ocultar? Un presentimiento horrible me llenó el cuerpo, pero ya no había vuelta atrás, tenía que saber lo que había, ya era tarde para arrepentirse. Maldita la curiosidad que mató al gato, dicho refrán no pudo tener más sentido ahora. Tomé la carpeta de las manos del viejo, y abrí para encontrarme con la primer foto. Aquí termina el relato del pobre tipo desquiciado. Al momento que trata de recordar la foto, la hipnosis se rompe y vuelve a quedar en el estado anterior, pero hay algo inquietante acerca de ello. Cada vez que lo hipnotizo para que me cuente lo que pasó ese día de nuevo, al llegar a la parte de las fotos pierde el control, y comienza a gritar siempre, una misteriosa palabra, la cual también escribe en las paredes con lo que tenga a la mano. Salgo. Salgo. Es aterrador la forma en la cual lo pronuncia. Pero sea lo que sea, prefiero no saberlo. Tampoco me gustaría imaginar qué es lo que había en realidad en esa cisterna, porque, para no poder explicarlo ni siquiera estando bajo un fuerte influjo hipnótico, debe ser algo horrible y atroz, que está más allá del entendimiento humano. Actualmente, el pobre hombre, para su fortuna, ya está muerto. Murió asfixiado, pero lo peor, aún con la camisa de fuerza. ¿Cómo es que pudo ahogarse o ahorcarse? Pues, él mismo aguantó la respiración hasta morir. De verdad quería morir. La verdad no quisiera saber qué había ahí, he intentado imaginarlo, pero nada encaja, nada. Lo dejo a tu imaginación, yo ya cumplí con mi parte de contarte mi experiencia con ese paciente, y no sabes el alivio que me causa contarle esto a alguien más, ya que eres la segunda persona en saberlo, además de mí, claro está. Me despido, espero que te haya ayudado lo que acabo de contarte, y solo una última cosa. Cuídate de todo lo que quiera relacionarte o indagar sobre el tema del hotelaje. Salgo. Espero que te enfermes y vengas a verme, me saludes a tu espíritu ya que me gusta mucho la presencia de tu alma por estos lares. El supuesto doctor colgó, y me dejó frío con esa última línea. No tenía sentido alguno, además que dijo esa misteriosa palabra que la verdad ya no me atrevo a repetir, por temor a que algo terrible me pase a mí también. Y pues, espero, que al igual que ese sujeto me iluminó con la verdad, lo haya hecho con ustedes. Aunque sea no para mostrarnos por completo lo que en verdad ocurrió, sino para dejarnos más dudas y un miedo profundo, de que en este mundo existe, o existió, algo de tal magnitud atroz para dejar desquiciado a alguien como ese trabajador. Las preguntas quedan al aire, y aún espero encontrar alguna respuesta. ¿Qué había en esa cisterna? ¿Por qué la chica aparece varios días seguidos haciendo lo mismo? ¿Qué demonios era esa espeluznante sombra en el último video? ¿De verdad el encargado del hotel era una persona normal? ¿Por qué el hecho se mantiene en secreto? ¿Y qué es esa extraña palabra que aparece en el testimonio del trabajador, y en las últimas palabras del doctor psiquiatra que me hizo la llamada? Quizá, sea mejor no saberlo nunca, ni mucho menos, desear a alguien que lo descubra. ¿O te atreverías a indagar sobre esto, tal y como lo hizo ese desdichado ser que trabajó alguna vez en el Hotel Cecil? Quizá nunca lo sabremos.